La estructura del taller es básicamente esta. Primero, esos ejemplos. Dentro de estos ejemplos hay uno de específicamente una refutación. Al final, repasar algunos conceptos básicos que les pueden ayudar a la hora de poder pensar en posibles impactos para sus argumentos y sus refutaciones. ¿Va? Antes de empezar, una advertencia pequeña. En este taller es, digamos, algo o es la única forma que pueden ustedes utilizar para hacer impactos, es simplemente la forma en la que y en la que yo lo hago, y es la forma que yo encontré y sistematicé con base en mi propia experiencia. Eso no implica que es la única ni la mejor. Hay un montón más que ustedes pueden alcanzar aquí, y lo que quiero lograr darles es como un concepto general de lo que ustedes tienen que tomar en cuenta a la hora de pensar en sus impactos, y a lo mejor con la esperanza de que esto sirva como un punto de partida para que ustedes puedan construir y sistematizar su propio mecanismo, su propia metodología de hacer impactos, y entonces tengan algo que sea más ad hoc a lo que ustedes hacen, a su propio estilo de debate, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Esto es como muy básico. Solo quiero usarlo para más o menos ejemplificar qué es lo que yo veo en los impactos y cómo los trabajo. En debate, yo uso la estructura ARE, que es afirmación, más razonamiento, más evidencia, ¿no? Es una estructura muy sencilla. Y digamos que en este tipo de cosas, lo que hago es, por ejemplo, presentar los argumentos en ese mismo orden, con esa misma estructura, de al final, como un último y adicional paso, presentar impactos, que es básicamente el responder a la pregunta que está en el último recuadro, que es ¿por qué invalididad? ¿No? Y es básicamente lo que yo pienso a la hora de presentar los impactos, y en cuáles ideas me pueden ayudar a responder ese tipo de preguntas. Creo que justamente si regresamos a la estructura, podríamos entender que las mociones son una serie de preguntas a responder en cada uno de los lugares que tenemos en el debate, ya sea a favor, en contra, alta o baja. Pensar ahí en el tipo de preguntas que podríamos desprender, ¿no? Por ejemplo, sobre argumentación, veíamos una moción que salió en la ronda 1 de los Panamericanos este año, que era: esta casa debería privatizar por completo Petrobras. Entonces, preguntas a responder: ¿por qué Brasil? ¿Por qué ahora? ¿Por qué privatizar por completo? ¿Por qué a quién? Urgencia, relevancia, ¿cuál es el problema? ¿Qué se soluciona? ¿Qué podemos alcanzar? Etcétera. Preguntas a la hora de eventos, pero que también las tengan siempre en cuenta a la hora de pasar a los impactos y de poder presentar el contenido argumentativo y todo eso. Ahora bien, tenemos entonces esto que es básicamente una explicación sencilla de qué son los impactos, ¿no? En debate BP. Consiste en explicar por qué el argumento es relevante, y básicamente lo que le señalan al panel de jueces es por qué a ustedes en específico les debería importar, ¿no? Algo que nos dicen mucho en debate BP y que viene en el reglamento incluso, y en los talleres de adjudicación a los jueces se les dice como: ustedes tienen que ser tabula rasa, no tienen que evaluar con base en conocimiento específico o previo que ustedes tengan, sino que tienen que evaluar sobre específicamente lo que ocurrió dentro del debate. Y yo creo que la mayoría de los jueces lo hacen. ¿Qué es lo que ocurre? Que aún así los jueces tienen una serie de sesgos, son personas como nosotros, y en ocasiones hay que utilizar para poder persuadirlos de forma más sencilla, sin que necesariamente eso implique que los jueces están poniendo contenido que viene de sus cabezas y no de los discursos de cada uno de los 8 oradores. Creo que este tipo de conceptos de ciudadano informado promedio, etcétera, para ejemplificar que los jueces no pueden evaluar con base en cosas que no se dijeron en el debate. En sí, vamos de lleno a cómo podemos usar los impactos para ganar lo que ocurre dentro de las aulas. Luego podemos pensar lo que ocurre fuera de ellas.
Como ya les adelantaba, creo que la utilidad de los impactos es justamente que ustedes pueden crear un criterio de desempate con otros argumentos en términos de cuáles presentan impactos claros, contundentes. Antes le están dando al juez un tip de hacia dónde deberían caminar posiciones durante el debate. ¿Ok? Ahora bien, aplicaría yo al de que los impactos utilizados en argumentos y en refutaciones. Creo y sugiero ampliamente que los piensen para ambos escenarios y no solamente para la argumentación, como es la generalidad de usos en los que se encuentran los argumentos en debate BP actualmente. Creo que es un error únicamente pensar en impactos a la hora de poder construir argumentación, porque al final, si lo piensan así, cada debate implica que cada persona y cada equipo tiene dos casos. El que preparas durante los 15 minutos previos al debate, que es tu caso, digamos, a favor del lado que estás defendiendo, pero hay un segundo caso que estás preparando mientras va ocurriendo el debate y que básicamente responde a lo que los equipos contrarios están diciendo. Entonces siempre se puede hablar de que tienes un caso, pero que también caso, y en ese sentido creo que por eso importa que en ambos casos, en el a favor y en el caso en contra, haya impactos, porque no solamente te permite presentar una buena defensa de tu posición, sino también buenos y sólidos ataques a la posición y a los argumentos que han presentado los demás, porque justamente algo que está ocurriendo ahorita mucho en la adjudicación en debate BP es que ya no solamente nos importan los argumentos que están bien estructurados en términos lógicos y argumentativos, sino también en términos de cómo se relaciona eso con la realidad. Y es que creo que al final los impactos consisten en un ejercicio de traducción de los argumentos hacia la realidad. No hay ni un solo algún trabajo que se encargue mejor de poder realizar este ejercicio de traducción del discurso y el lenguaje hacia la realidad que los políticos. Porque al final, en comunicación política, lo que ocurre es que esta puede llegar a delimitar cómo percibimos la realidad. Y por lo tanto, en la medida en la que un presidente, un funcionario, un legislador o asambleísta pueda hacer efectivo el uso de poder explicar la realidad a través de sus discursos, es que también nosotros la vamos a percibir y le vamos a creer, o por el contrario, no le vamos a creer absolutamente nada. Pensemos en un discurso que me encanta en este momento, y ahorita les explico por qué. Es el de Donald Trump. Estados Unidos, las fuerzas militares de Estados Unidos acaban de asesinar al líder del califato del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi. El discurso de Trump está lleno de impactos y está lleno de simbolismos que van dirigidos hacia diferentes audiencias. Van dirigidos hacia su base electoral cuando él dice, por ejemplo, hoy el mundo es un lugar más seguro que ayer, porque justamente la promesa de seguridad era una de las promesas de campaña y un lenguaje que explicita una confianza y una seguridad en términos de quizás sí lo estamos logrando, impacta en la percepción de su base. Va dirigido también, por ejemplo, a los demócratas en el Congreso que están criticando la decisión de que Estados Unidos se haya retirado de Siria y haya dejado las puertas abiertas para que otros agentes tomen fuerza en esa parte del mundo, diciendo, estar ahí ya no es necesario porque misión cumplida. Ese es el impacto, ¿no? Y va dirigido también, por ejemplo, en términos de qué es lo que aspira a lograr Trump en la elección de 2020. Está buscando justamente poder tener un segundo mandato y ganarle la elección a los demócratas. Y un poco el impacto ahí es, estamos haciendo una buena labor en términos de los objetivos de seguridad nacional, de combate al terrorismo. Creo que justamente la diferencia entre lo que hacen los políticos a la hora de presentar discursos hacia la generación de mensajes y percepciones a audiencias específicas en comparación con lo que nosotros hacemos en debate es básicamente que nosotros tenemos 7 minutos y ya. Ellos tendrán 1 hora y
muchos días quizás, y nosotros no. Entonces, siempre creo que preguntarnos cómo se traduce exactamente lo que estoy diciendo a la realidad es básicamente el proceso que ustedes tienen que hacer a la hora de pensar en impactos. La respuesta a esta pregunta es el impacto y es esa cereza en el pastel que ustedes tienen que presentarle a cada uno de los jueces en el panel que los están evaluando. Piensen siempre en que cuando hay un discurso político, hay un impacto que se busca lograr en ese discurso político. Si, por ejemplo, en este momento Piñera, que es el presidente de Chile, con todo el caos que está ocurriendo ahí a partir de una mala gestión, de una intolerancia hacia la protesta y el desacuerdo público, una poca sensibilidad, llega y nos dice un discurso de que Chile está progresando y la gente hoy está mejor que ayer. Es un discurso que no tiene tanto impacto justamente porque carece de un elemento de credibilidad. Piensen también en qué argumentos pueden tener credibilidad en términos de su relación con la realidad. Si yo les puedo decir un argumento sobre que Trump está encantado de colaborar con América Latina, puede que el argumento tenga cierto nivel de buena estructura lógica y formal, pero en la realidad podemos ver que fuera de ese debate, quizás es todo lo contrario, y Trump lo que está haciendo es amenazar a los países latinos con poner aranceles. Entonces, a la hora de pensarlos tanto argumentativamente como en refutaciones, ayudan a evaluar también qué tan certeros, qué tan precisos, qué tan exactos y creíbles pueden ser los argumentos. Y al final, si un argumento no es creíble, aunque esté bien estructurado, pierde fuerza y pierde créditos para poder ganar un primer lugar o un segundo lugar o evitar ser cuarto lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Listo. Piensen siempre en esto. Y ejemplo que a mí me gusta mucho para poder explicar impactos y para poder entenderles mejor, ¿no? Asumamos la existencia de, bueno, no, desconozco mucho si en otros países ocurre esto, pero hasta donde entiendo ocurre algo similar. Pero en México lo que ocurre es que cada septiembre el presidente presenta algo que se llama informe de gobierno, ¿no? Que es rendir cuentas al Congreso, a la gente, etcétera, y presenta un discurso desde su sede de Palacio Nacional. Básicamente hace un resumen de lo que ocurrió en el año y de cómo están trabajando, qué se está logrando, qué falta por hacer. Estos informes de gobierno en México es que llega el presidente en turno y nos anuncia una inversión millonaria en términos de salud. Nos dice, se invirtieron miles de millones de dólares en salud para el país. Uno podría asumir, es bueno que se invierta en salud, pero no tenemos idea, por ejemplo, de cuánto dinero es el dinero que está gastando el gobierno. Nos dan cifras enormes, pero son tan grandes a veces que no tenemos como una posibilidad para entender la magnitud de eso, ¿no? De qué está implicando eso. A veces hablar en términos así es lo que ocurre cuando estamos presentando argumentos, ¿no? Hay algo que podemos asumir que es bueno o que es deseable, a lo mejor si nos toca defender una moción o si nos toca rechazarla, algo que es indeseable o negativo. ¿Por qué debería importar ese punto negativo? Porque hay cosas buenas que a mí no me importan y hay cosas malas que a mí tampoco me importan. ¿Por qué específicamente esta cosa en cuestión me o debería sensibilizarme? Y ahí es donde pasa el ejercicio de la flecha hacia la foto que tienen del lado derecho. Que a partir de que un funcionario explica que se han invertido miles de millones de dólares en salud, segunda explicación de qué implica esta inversión. Implica generalmente, en el caso de las sierras y de los montes en México, que pertenece a un segmento de bajos recursos, ya no tiene que desplazarse 5 horas caminando hacia la alcaldía o hacia la ciudad más cercana para poder tener acceso a un centro de salud, acceso a medicinas gratuitas financiadas por el Estado. Simplemente tienen que recorrer media hora porque tienen un centro de salud con al menos lo básico y está al acceso de todas las personas ahí. Ya no tienen que gastar tiempo innecesariamente
niños y niñas que están en la escuela pueden tener una mejor salud que les permita un mejor aprovechamiento de sus materias y de sus conocimientos. Implica que la gente que está trabajando, pues salud que le permita mantener un nivel de productividad óptimo, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que esta segunda explicación es justamente lo que buscamos lograr cuando hablamos de hay que conseguir una serie de impactos. Así que piensen siempre que un argumento realmente de dos partes. La parte argumentativa formal, que es justamente el impacto de por importarte dentro de las cosas que te importan y de las que no te importan, no sé, más arriba en función de este argumento cuando asignes las posiciones. Creo que este ejercicio de traducción es la posibilidad de esto. Ahora bien, otro enfoque de los impactos, ¿no? El señor de la foto es David Roberts. Él escribe en una página web que se llama vox.com. Entre otras cosas, publica artículos que se llaman explainers, ¿no? Su traducción en español sería algo así como explicaciones o algo así, ¿no? Y lo que ellos hacen es que de las noticias que están ahorita en la coyuntura, publican estos textos que justamente explican lo que tienes que entender. No solamente te presentan la noticia, sino un contexto que implica la decisión de X, que implica la decisión de Y, cómo llegamos hasta este punto y qué es lo que podríamos esperar que ocurra a partir de ahora. Y justamente este señor, los textos que escribe son generalmente textos explicando cosas, por ejemplo, del sector energético, que es un tema relativamente complejo y del cual no tenemos información accesible y entendible tan a la mano, ¿no? Justamente los impactos es poder hacer este ejercicio que básicamente hace este señor en sus textos de un tema complejo y que pudiera ser abstracto cuando lo estamos argumentando formalmente, entendible. A ver, ya te expliqué una, dos, tres razones, infinidad de premisas. A ver, ya, en cortito, aquí, rápido, en breve, ¿por qué te importa? Por esto, porque la salud de los niños en sectores vulnerables, ¿no? Eso es básicamente lo que tienen que hacer. Y hay un artículo que este señor escribe justo en Vox de consejos hacia la gente, principalmente hacia jóvenes, que quieren dedicarse a escribir este tipo de artículos, ¿no? De este tipo de explainers. Un poco lo hace porque está enojado de que todo el tiempo le preguntan eso y respuestas. Entonces prefiere decirles como, lean el artículo y ya, no me vuelvan a molestar, pero creo que hay cosas importantes que podrían aplicar igualmente a debate. En principio lo que él dice es, muchas veces los lectores pueden entender la noticia que está ocurriendo, pero no necesariamente le encuentran sentido en relación con la realidad que lo encierra a él, que lo rodea a él, o con el contexto que lo rodea. Por ejemplo, regresando al discurso de Donald Trump del asesinato de Abu Bakr al-Baghdadi, líder del Estado Islámico, creo que es bastante sencillo que si a nosotros nos llega una noticia de las fuerzas militares estadounidenses asesinaron a un líder de una célula terrorista, entendemos la noticia, ¿no? Es más o menos sencillo y más o menos directo. El problema es que no podemos desprender en un sentido totalmente amplio en qué punto de la realidad y específicamente de mi realidad encaja esa noticia y cuál es la importancia que tiene esa noticia. Porque lo que hacemos generalmente a la hora de explicar argumentos es únicamente el equivalente a presentar la noticia. Todo esto. Y ya. Hace falta ayudarle al juez a entender el contexto y las implicaciones de esa noticia y son los impactos.
Me parece que este enfoque de este señor Roberts es muy interesante a la hora de poder pensar en cuáles son las necesidades que tienen que atender elaboración y presentación de impactos dentro del formato de debate BP. Lo que él sigue es, hay una necesidad de ver lo que ocurre, sino de entender lo que significa esto que está ocurriendo. Empieza a decir, gran pregunta del siglo XXI es, ¿qué demonios? Con el acceso a Internet, por ejemplo, en tiempo real a transmisiones de lo que está ocurriendo, donde las cosas están ocurriendo, con Twitter que nos pone inmediatamente análisis de lo que está pasando, por ejemplo, en la asamblea, con esta vorágine de accesibilidad a la misma que existe en nuestros días, lo principal que nos preocupa a la hora de poder entender mejor las cosas no es tanto saber qué es lo que está ocurriendo, porque eso es relativamente sencillo hoy, sino qué es lo que significa eso que está ocurriendo y particularmente el significado, por qué a mí me afecta o cómo es que a mí puede afectarme algo que pasa en la capital si yo vivo en provincia. ¿Cómo es que pueden afectarme las decisiones de los congresistas cuando están tomando decisiones en un edificio a 500, 800 kilómetros de distancia de mí? ¿Por qué debería prestar atención? Es básicamente lo que tenemos que responder a partir de nuestros impactos. Y justamente continuando con esta pregunta de ¿qué demonios? Lo que este señor Roberts dice es, uno no se pregunta qué demonios para poder saber qué es lo que está ocurriendo, sino que las cosas pasan y una vez que pasan es cuando tú te preguntas qué demonios. Ver a ese qué demonios es justamente lo que tienen que hacer los debatientes a la hora de presentar los impactos. Tu argumento tiene dos, tres premisas de las cuales se desprenden estas conclusiones y tienes esta evidencia. Entiendo lo que está pasando, pero ¿qué significa lo que está pasando? Que pensar, ¿ok? Este artículo lo pueden encontrar buscándolo a él en vox.com. Pena, y es muy interesante, sobre todo habla de periodismo digital y de cómo las tendencias de información están cambiando en la realidad a partir del Internet y de todas estas cosas. Básicamente, el consejo principal que este señor da a la hora de redactar explainers y que creo que es totalmente aplicable a debate es, quiere que los periodistas jóvenes tienen que encontrar un nivel de expertise en un tema alto que el nivel de gente promedio. Creo que la dificultad de replicar esto en debate, emociones son improvisadas y no tenemos ni idea de qué es lo que va a ocurrir en las mociones y qué es lo que va a salir. Encontrar un solo campo en el cual tengamos conocidos que el promedio es estratégico. Ustedes saben mucho de deportes, está bien. A lo mejor todas las mociones de deportes las van a ganar con facilidad. La habilidad de que todas las mociones de todos los torneos a los que vayan sean únicamente de deportes. Decirles esto es que algo vital, increíble, algo absolutamente es que ustedes estén leyendo tiempo de todos los temas y que puedan profundizar lo más posible en el conocimiento de los mismos para no solamente entenderlos y tener más información de un tema X, debatientes que están en tu salón, sino para que el conocimiento tienes de ese tema sea tal, explicar de forma sencilla y enteramente accesible que no conoce ese tema, la misma información de ese tema. Porque al final, por ejemplo, yo estudio ciencia política, que también y puedan entender un argumento con fundamentos de ciencia política, pero probablemente mi juez estudió derecho o medicina o ingeniería y no tiene esa información. Lo que tengo que hacer es
dominio del plio, explicarle un término o un evento de ciencia política a alguien que no es familiar por motivos varios, ¿no? Porque intereses académicos diferentes, noticia que no está sonando mucho en nuestro país, más o menos complejo o qué sé yo. Construir impactos eficientes y que puedan ser diferenciadores, poder leer más y poder saber más. Entonces, lo recomiendo ampliamente y creo que en general esto les va a ayudar impactos en la construcción argumentativa, a dar una vela por encima de que no lo hace o que no tiene esa información que por suerte ustedes leyeron durante 5 meses y se acuerdan de una que otra cosa. Eso va a ser totalmente importante a la hora de poder argumentar y presentar este tipo de cosas. Consejos, por ejemplo, de dónde pueden encontrar fuentes de información o si tienen como un tema, pues les invito a que se pongan en contacto conmigo, igual y tengo algo que les puede servir. Alguien que sabe dónde está esa información y el chiste es que podamos construir eso, creo que es importante, o en general alguien que pueden preguntarle como, oye, tú sabes de esto, cómo debatirías esto, y creo que ayudan, por ejemplo, decisión y tener puntos de partida de qué es lo que tienen que investigar, qué es lo que tienen que saber, pensar en posibles argumentos y posibles impactos, ¿ok? A los impactos es que, y se desprende de lo de Roberts, en estos días no se trata sobre producir información, procesamos esa información, la evaluamos, explicársela y contextualizarla de manera adecuada a la audiencia, acompañar algún análisis o alguna especie de argumentación. En general, este párrafo resume exactamente lo que tienen que pensar a la hora de construir impactos. Solamente van a producir un argumento, contextualizar, explicarlo a los jueces, incluir parámetros de evaluación, como por ejemplo, esta política resuelve el problema, sí, no, en alguna medida, lo agrava, etcétera. Y ese al final también nos ayudan los argumentos deseables, válidos, importantes, relevantes, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a un par de ejemplos. Creo importante a la hora de tomar en cuenta tener una serie de conceptos que nos puedan ayudar a impactar mejor los argumentos, ¿no? Creo extremadamente ganador, por ejemplo, en nociones de economía, es exactamente y cuál es su relevancia, ¿no? Usualmente, hablamos decir de inflación en un argumento, definición, ¿no? Que es la que está ahí. La inflación, contenido de los precios en el tiempo. Ya está. ¿Qué demonios significa eso? Significa que si hace 10 años con $5, con $10 podías comprar 5 manzanas, con la inflación que lo que implica es que los precios van aumentando, es que con ese mismo dinero tú puedes comprar en 2019 únicamente 3 manzanas. Ok, ya está, ¿no? O sea, los precios suben, un poco todos lo sabemos, pero ¿qué más? Me hace falta otro paso más para entender el impacto de esto. ¿Cómo se protege naturalmente la gente de la inflación? ¿No? Con ingresos que crezcan por encima de la inflación, que se le puse un pi porque ese es como el símbolo que los economistas usan, o con ahorros bancarios y entre paréntesis está una I cursiva, y cursiva es la tasa de interés. Si mis ingresos crecen en un 4% y la inflación está en un 2%, yo no tengo problemas inflacionarios porque yo estoy creciendo por encima de la inflación, ¿no? El aumento de mi ingreso es mucho más alto que el aumento de los precios y por lo tanto la afectación no es significativa. Lo segundo, porque generalmente la gente tiene cuentas de ahorro en bancos, ¿no? Tú pones tus ahorros en el banco por, no sé, 3, 6 meses, 12 meses, y el banco te regresa al término de ese tiempo tu dinero más intereses, ¿no?
Si estás metiendo tu dinero en un banco que te da un interés del 3.6 y la inflación está en el 2.2, tú estás, digamos, como que blindándote contra la inflación porque tus ingresos nuevamente tienen un crecimiento porcentual más alto que el de la inflación. ¿Qué es lo que ocurre aquí entonces? Y este es el impacto, que como la gente de bajos recursos justamente tiene muy bajos recursos o carece de ellos, generalmente estos vienen considerablemente más abajo que la inflación, ¿no? Entonces, tú no solamente ganas poco de por sí, sino que eso poco que ganas progresivamente pierde su valor y puedes comprar aún muchas menos cosas de las que de por sí podías comprar. Y no puedes protegerte contra la inflación como lo haría una persona de clase media o de clase alta, porque generalmente los sistemas financieros y los productos de los bancos excluyen a la gente de escasos recursos porque no es, digamos, como la audiencia ejemplificar cómo es que yo entiendo los impactos y es a través de explicar el contexto de la deuda pública. Y creo que un poco tiene que ver con lo que está ocurriendo ahorita en Ecuador, con lo del debate de si se elimina o no, o al final sí o no, el subsidio al combustible en ese país, ¿no? La deuda pública, una definición, ¿no? Pues es básicamente cuando los estados gastan más de lo que tienen y entonces alguien les tiene que prestar ese porcentaje o esa cantidad de ingresos que no tienen y hay intereses que tienen que pagar por ese préstamo, ¿no? Ya está. Algo de lo que se habla generalmente es que los estados deben encontrar la manera de reestructurar sus deudas públicas cuando estas son muy altas, que es un poco, por ejemplo, el problema en el que está medio incurriendo Ecuador o en el que constantemente está incurriendo Argentina y Grecia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué implica que un estado como estos decida reestructurar sus deudas públicas? Principalmente, y lo más obvio, es que implica que hay una alta probabilidad de que estos estados decidan recortar el gasto público para poder destinar ese dinero a pagar los intereses y a pagar la deuda, ¿no? Esto, pues básicamente se debe a que el dinero no crece de los árboles, ¿no? Y tienen que sacarlo de alguna forma. Sólidos, como Alemania, que reestructuran sus deudas, pero no necesariamente porque están en un punto negativo, sino justamente porque como de tanta liquidez y tanto poder económico que pueden como volver a incurrir en deudas sin que esto sea riesgoso. Y a lo mejor en esos escenarios podría no implicar un recorte al gasto público. Que sí, un recorte al gasto público, a su vez, ¿qué es lo que implica? Políticas sociales, ¿no? Menos políticas asistencialistas para el bienestar. Implica que si el Estado tiene una burocracia amplia, probablemente van a despedir mucha gente para poder ahorrarse esos salarios. Implica al final también que hay un cierto grado o nivel de abandono hacia ciertos grupos vulnerables en términos de, pues ya no hay políticas públicas para ti porque obtener más y mejor crédito, ¿no? Y es lo que ocurre con los países. Si no reestructuran su deuda, crediticias que califican este tipo de cosas, lo van a calificar mal. Y entonces, la posibilidad de que Bolivia o Ecuador o Argentina o México puedan pedir créditos es mucho más alta, es mucho más baja. Y si puedes conseguir un crédito es con condiciones aún más complicadas y aún más difíciles para poder cumplirlas y todo esto, ¿no? Entonces, por eso es que importa, por ejemplo, que los estados reestructuren sus deudas públicas, incluso si hay, por ejemplo, un cierto sacrificio en el nivel de bienestar de corto plazo cuando podríamos aspirar a financiar un mejor nivel de bienestar en el largo plazo. Entender esto como concepto me permite a mí poder explicar este impacto y es como algo que quiero ejemplificar, que ustedes tienen que conocer bien los conceptos para conocer cada una de sus implicaciones y cada una de sus cosas. A lo mejor ustedes me dicen como, no, pues es que el grado de bienestar que se sacrifica en el corto plazo es mayor que el grado de bienestar que puedes obtener en el largo plazo con más financiamiento. Es un argumento que ustedes podrían impactar fácilmente con un mejor conocimiento y con un mejor dominio y manejo del esquema y del concepto como tal. ¿Por ahí alguna pregunta, algo que quieran
¿Alguna duda o algo? Perfecto. Entonces, sigo con los ejemplos. Ahora vamos, digamos, no tanto con mociones, conceptos, sino más bien con mociones, ¿no? Lo que voy a hacer es un ejemplo de cómo puedes impactar una refutación, ¿no? La moción es, esta casa cree que los antiguos imperios coloniales deberían pagar reparaciones a aquellas antiguas colonias que todavía se encuentran en vías de desarrollo. Y en ese debate hubo un equipo que decía como sí, 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 esta reparación se da como un pago donde yo acepto mi responsabilidad y entonces me hago responsable y te doy un pago por lo que te hice, ¿no? Nosotros nos levantamos y lo que dijimos fue justo ese análisis que viene en el lado derecho de decir, a ver, un pago implica la realización de una transacción económica condicionada a que si tú me das A o que si yo obtengo B, tú me das A. Entonces, el hecho de que tú me estés pagando por un daño en la colonia o durante el proceso de colonización, reflejado particularmente en que la moción se limita a países que todavía se encuentran en vías de desarrollo, es tú causaste ciertos daños que eran altamente irreversibles y de alta magnitud y alcance, a cambio tú me estás pagando. Lo único que hace ese mecanismo es que justamente hace que se de desastre que quiera en otro tenga recursos económicos para poder financiar ese daño, ¿no? Piensen, por ejemplo, en los países ricos, piensen en China, en Rusia, en Estados Unidos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, China de la nada se pone salvaje y dice, bueno, ya me vale Hong Kong, lo voy a invadir y voy a mandar tanques y voy a sitiar la ciudad, apropiar por completo en vez de tener el sistema de dos países y dos sistemas? Les doy una lana, ¿no? Les doy un dinero, les doy alguna reparación económica. O que Estados Unidos diga como, bueno, pues a mí ya me tiene harto Irán con sus amenazas de cerrar el estrecho de Hormuz y poder poner un límite y un freno de petróleo, de combustibles, pues los voy a invadir, voy a sitiar la ciudad, voy a hacer un destrozo, etcétera, y en unos años les doy un pago. Este tipo de ideas es que legitima intereses expansionistas de los países grandes que en ocasiones sí tienen estos intereses. Lo vemos, por ejemplo, con la reciente anexión de Crimea a Rusia. Y entonces esto, pues te hice un daño, perdóname, ahí te va una reparación económica, ¿no? Y ese es el impacto que sacamos en la refutación y que nos sirvió mucho durante ese debate. Pensar en no solamente que ese argumento está mal, sino porque es particularmente indeseable en términos de cómo impacta y cómo incide en la realidad y en las decisiones que otros agentes están tomando a partir de la existencia de ese argumento, es algo totalmente importante a la hora de poder impactar las refutaciones que estamos realizando hacia un caso contrario. ¿Ok? La siguiente moción que quiero realizar es, esta casa cree que los estados deberían crear una empresa farmacéutica pública. Nuevamente aquí lo que queremos decir es, lo que quiero hacer es explicar una serie de impactos en la refutación, ¿no? Lo que decían los equipos en gobierno, esta es una moción del CEMUDE de Hora de Lima de este verano, del Mundial. Lo que decían los equipos en gobierno es que el beneficio de que los estados creen una empresa farmacéutica pública es que estos podrían medicamentos por debajo del precio de mercado, es decir, más baratos que lo que encontraríamos en este mecanismo de farmacéuticas públicas y dando un beneficio, ¿no? Sobre todo a los sectores más desfavorecidos. Tenemos dos impactos diferentes de probabilidades, dijimos como, bueno, puede ser que el precio baje y sea menor que el precio del mercado, pero si la empresa quiere seguir subsistiendo, el precio debería ser o debería cubrir los costos de producción de estos medicamentos, ¿no? Para que mantener esta empresa pública a flote. ¿Qué implica que los precios cubran los costos de producción?
que hay sectores a los que la medida originalmente pretendía beneficiar, sectores de escasos recursos, que no se van a ver beneficiados porque probablemente ese precio siga siendo alto y por lo tanto excluyente y limitativo tener acceso. Pero ¿quiénes van a ser los que se van a beneficiar de esa medida? Ya tiene un nivel económico que entonces va a decir, ah, pues qué bueno, ¿no? Pues ese mismo medicamento ahora está mucho más barato. Los privilegiados, los clase media, que digamos están mejor, van a ser los beneficiados por esto. Y esto en políticas públicas se llama una medida regresiva porque cuando buscas, por ejemplo, beneficiar a la generalidad de gente, de personas que viven en segmentos de escasos recursos y tu medida al final beneficia a los que tienen más recursos, pues no tiene sentido, ¿no? Y el segundo escenario es el siguiente. Tus precios tienen que ser considerablemente más bajos, ¿no? Incluso por debajo costó producir ese medicamento. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Que si hay un beneficio, tiene escasos recursos, ¿no? Porque tienen acceso más sencillo, más fácil a estos medicamentos que originalmente no pudieran comprar justamente por este problema, pero como ni siquiera puedes cubrir tus costos de producción, hay dos posibilidades aquí. O que esa empresa pública quiebre a costa de desperdiciar muchísimos recursos obtenidos a partir de la recaudación de impuestos a contribuyentes. Si tú quieres evitar que esa empresa quiebre, vas a tener como Estado que inyectarle a medicamentos destinados únicamente a ese segmento poblacional sin que tengas que crear o incurrir en la necesidad de crear una empresa farmacéutica pública. Todos de impactos diferentes. Y creo que ambos nos sirvieron mucho en ese debate. Explicar hasta las últimas consecuencias qué es lo que ocurre el organismo y cómo se hace insostenible, cómo se convierte en una asignación subóptima de recursos y cómo al final los presuntos beneficios que la Cámara de Gobierno nos presentaba. Esos son los impactos que podríamos construir a la hora de presentar refutaciones a otros argumentos. La moción que quiero revisar con ustedes es una que salió en el Presemude en Colombia este año. Organizaron en Bogotá, en la Gran Colombia, es una universidad que se llama así. Y la moción dice, esta casa apoya la diversificación del mercado de las criptomonedas, ¿no? Estas criptomonedas son pues, como Bitcoin y todas estas, y básicamente es eso, ¿no? Entonces, nuestro argumento consistía en una parte formal, en términos de estructura lógica, que era decir y explicar cómo aumentar la diversificación implica que se aumenta la accesibilidad y la especificidad de las criptomonedas, es decir, si antes yo tenía que depender de 100 computadoras para poder obtener criptomonedas, a lo mejor si las diversificamos, es posible que en el corto plazo ahora yo solamente requiera de mi celular, ¿no? Y en términos de que a lo mejor puede haber una criptomoneda para intercambio de productos cárnicos o para intercambio de tractores entre Europa y América. En México se creó una criptomoneda para que una empresa que produce latas de atún pudiera vendérselas a una empresa en España. Y son el tipo de beneficios que tú puedes como obtener, ¿no? Como que haya una criptomoneda que se ajuste a las necesidades que tú tienes de intercambio en términos de transacciones y todo esto, ¿no? Ya está, ¿no? Pues esto, digamos que podemos asumir que es deseable, se entiende como positivo, pero ¿por qué debería importar, no? Si la gente quiere comprar tractores, compra, ¿no? Y pagas en efectivo o pagas con algún crédito o pones un aval, ¿no? El impacto que nosotros le dimos a este argumento de la diversificación, aumentando la accesibilidad y lo específico de las criptomonedas, es que actualmente justamente las personas que no pueden tomar decisiones de compras tan fáciles, escasos recursos, porque justamente no tienen un acceso al sistema bancario. El sistema bancario presenta obstáculos para esas personas que por motivos estructurales no pueden cumplir o no pueden superar y entonces se les cierra la puerta y se les limita la posibilidad. Si tenemos más diversificación y más accesibilidad
de estas criptomonedas implica que flexibilizamos también los criterios y que estas personas pueden tener acceso a un activo digital que les pueda permitir comprar medicinas en una situación de emergencia, costear algún problema grave, alguna cuestión urgente, qué sé yo, y al final aumenta el margen de decisión que estas personas pueden tomar a la hora de situaciones espontáneas o imprevistas. Fue un impacto y más o menos funcionó. El punto con estos ejemplos es justamente insistir en esta idea de que ustedes tienen que leer muchísimo, pero también de cómo pueden traducir un argumento formal, un argumento meramente lógico, a una realidad. Podemos entender como su funcionamiento, ¿no? Porque en alguna medida, pues todos vivimos en la realidad y todos entendemos que si la gente no tiene dinero, no puede comprar cosas. Si no te prestan dinero como país, pues no puedes invertir en infraestructura de hospitales o de educación o etcétera. Y son esas cosas obvias, pero se vuelven obvias únicamente en la medida en la que ustedes puedan presentar el impacto y puedan como explicarlo de manera creíble y suficiente al panel de jueces. Creo que otro punto que ustedes pueden tomar a consideración a la hora de hablar de impactos son los siguientes tres términos. Alcance, es decir, qué actores involucra esta decisión en términos también de magnitud, de qué tan grande o qué tantos beneficios o daños se desprenden de esta medida, o en términos también de la reversibilidad, ¿no? O sea, no hay vuelta para atrás y si sale mal, 30 años de retrasos y 30 años de políticas deficientes y 30 años de cosas negativas, ¿no? Y si sale bien, pues igual, o sea, como hacemos que los beneficios se prolonguen, pero el punto es que te juegas esa apuesta versus un mecanismo que, bueno, si sale mal, no es tan grave porque lo puedes hacer reversible, porque lo puedes deshacer y lo puedes empezar de cero. Los conceptos creo que también son importantes a la hora de pensar en impactos y hay una serie de atajos. Entonces, creo que en general esto es más o menos lo que quería explicarles y contarles de cómo funcionan para mí y para mi equipo de debate construcciones de impactos en refutaciones y argumentos. Y espero que haya quedado más o menos como claro. Como les dije al principio, no necesariamente tienen que usar esta forma de impactar argumentos. Creo que si usan esto como un punto de referencia del cual pueden partir para después encontrar un mecanismo o un método o un sistema que se ajuste mejor a las necesidades que ustedes tienen, pues entonces va a ser tremendamente práctica ese sistema y poner esto como un punto de partida para que lo puedan construir